Buenas tardes, queridas hermanas. Bienvenidas nuevamente a nuestras reuniones de Mujeres Apasionadas Monte de Sión. Es un placer y un gusto, hermanas, que volvamos a retomar estas reuniones y vamos a darle gracias al Señor por esta reunión, porque podemos todavía estar aquí, podemos gozar de esta reunión y podemos prepararnos escuchando la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios así: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Gracias le damos al Señor, que vamos a iniciar con un tiempo de alabanza en esta tarde, y preparémonos, hermanas, porque Dios quiere seguir hablando a nuestro corazón. ¿Qué te parece si ahí en casita levantamos nuestras manos y adoramos a aquel que vive, aquel que reina? Tal vez ha sido una semana complicada, pero Dios es fiel. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré hasta el final. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Por la oscuridad, solo siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y adoramos a aquel que es digno, aquel que vive? Sí, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Mi amor en la oscuridad, preciosa sangre curó mi pecado.
está y vives tú. Vivo está y vives tú. Vamos. El resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Tú eres digno. Traído a su corazón, su espíritu vive en mí. Me ha adoptado su corazón, su sangre lo pagó, su sangre lo pagó por mí. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, digno de adoración. El pasado queda atrás, todo nuevo le hará a Cristo, el Rey. Hoy venimos a adorar y tu nombre levantar. Él cumplirá. El pasado dejó atrás, todo nuevo Él hará a Cristo, el Rey. Hoy venimos a adorar y su nombre levantar. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Tú eres digno, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Hoy levantamos nuestras manos para decirte que tú eres digno, Señor. Que es por ti que podemos estar aquí, Señor. Tú vives, tú reinas, Señor. Tú resucitaste, Señor. No hay poder más grande que su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Digno de adoración. Amén, amén. Hola, ¿qué tal, mis queridas hermanas?
Les saludo con mucho gusto desde este lugar. Ya iniciamos la reunión de mujeres. Ya Mago nos dio la bienvenida. Solamente estoy aquí brevemente para dos cosas. La primera de ellas es recordarte que el próximo viernes 12 de marzo tenemos nuestra segunda reunión de Mamás en Acción. Nos unimos por Zoom, te enviamos el link ahí a través de los grupos de mujeres que tenemos. Y este tiempo es un tiempo estratégico, es la respuesta de Dios ante las preocupaciones que como mamás, que como mujeres tenemos por nuestra siguiente generación. Así que ya no solamente estemos preocupadas, sino ocupadas en hacer lo que Dios nos ha mandado, que es ponernos a la brecha a favor de nuestra generación y pidamos salvación, que haya libertad, que haya sanidad, que se alineen nuestros hijos a la voluntad perfecta de Dios, que sean guardados de los engaños que el enemigo está gestando en este tiempo en contra de ellos. Así que te esperamos, hermana, no puedes faltar. Próximo viernes 12 de marzo a las 7 de la noche, ahí nos vemos. Y bueno, la segunda cosa por la que estoy aquí es para que juntamente contigo podamos dar gracias a Dios por la vida de nuestra compañera, parte muy importante del equipo Apasionadas, que vez tras vez en cada reunión nos llevó a través de la adoración, a través de su canto, ese don hermoso que Dios les regaló para adorar a nuestro Señor. Y nos ha dolido su partida, nos ha sorprendido, pero sabemos que la voluntad de nuestro Dios es siempre perfecta y es la mejor. Y dice la palabra de Dios que nosotros no lloramos sin esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13, hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Esta fue la esperanza de nuestra compañera, amiga Mari Rodríguez, y también es la nuestra. Ella ya la está gozando, ¿verdad? Y nosotros la mantenemos firmes aquí hasta el día que el Señor nos llame. Es un pequeño homenaje. El que viene es un pequeño video que el equipo de mujeres ha preparado con mucho cariño para honrar a nuestro Dios por la vida de su sierva Mari Rodríguez.
te seguiré, en ti confiaré. Te seguiré, a la cruz miraré. Te seguiré, en ti confiaré. Te seguiré, a la cruz miraré. Te seguiré, y en ti confiaré. Quiero ser tuyo, vivir solo por ti. Quiero ser tuyo, y amarte solo a ti. Quiero ser tuyo, vivir solo por ti. Quiero ser tuyo. Te seguiré, a la cruz miraré. Y te seguiré, en ti confiaré. Yo te seguiré, a la cruz miraré. Y te seguiré, en ti confiaré. Gracias, Señor, porque donde había muerte, tú traes vida. Donde había aflicción y tristeza, tú traes alegría, paz. Oh, bendito es tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Bendición y gloria damos a ti en este día. Oh, sí, Señor. Te aplaudimos a ti, soberano Jesús. Buenas noches, queridas hermanas. Es un verdadero placer, una verdadera bendición poder estar una vez más reunidas, poder dedicar este tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios. Les felicito nuevamente. Yo siempre he felicitado a aquellas mujeres que apartan un tiempo especial para aprender la palabra. Sé que como amas de casa, como trabajadoras, nos queda muy poco tiempo y que de repente a esta hora lo que queremos es ya descansar, ocuparnos de algunos asuntos pendientes, etc. Pero este tiempo es muy valioso para cada una de nosotras porque podemos aprender tantas cosas hermosas de la palabra. Les voy a invitar, más bien les voy a leer una porción de la palabra de Dios que está en el libro de los Jueces. Es una porción que en su momento, cuando lo leí, me llamó mucho la atención. Así es que puede usted escucharlo, hágalo con mucha atención. Yo se lo voy a leer. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje, la Nueva Traducción Viviente. Y es el capítulo 13 del libro de los Jueces, y le voy a leer del versículo 1 al versículo 14. Ya después usted puede leer más completa la historia, pero esos son los versículos más importantes. Le leo, dice así: Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: Se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre.
pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa, escuche esto, hermanos. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Hasta ahí la lectura. El día de ayer inició una actividad, como otras más que se programan en la congregación, para instruir, para edificar, para enseñar a la iglesia la palabra, y de manera especial a los papás. El día de ayer inició la actividad organizada por el área infantil, y es un trabajo dirigido a los padres, la escuela para padres. Importantísima y trascendente actividad. No es la primera vez que se programa algo así. A lo largo de varios años se ha tenido ese cuidado en la congregación, amados hermanos, de enseñarnos las bases, de enseñarnos la palabra para el buen desarrollo, para el buen crecimiento de la familia, de cada uno de nosotros como hijos de Dios, con el fin de que cumplamos el propósito de Dios. Entonces, bueno, el día de ayer pude observar que no todas las mamás que conocemos en la congregación se conectaron, y de repente eso a mí me genera cierta tristeza y cierta preocupación, porque eso de repente puede mostrar poco interés en prepararse, en capacitarse, en conocer las herramientas que Dios nos da como padres para instruir de la mejor manera a nuestros hijos. Y bueno, hoy me conceden este privilegio de poder compartir con ustedes, amadas hermanas, la reflexión de la palabra. Y cuando yo leí en su momento esta historia en el libro de los Jueces, me llamó la atención la actitud que tuvo el papá de Sansón. Me llama la atención varias cosas. Quizá a ustedes les puedan llamar la atención otras cosas todavía, pero me llama la atención en primer lugar que no aparece el nombre de la mamá, solamente aparece el nombre del papá, Manoa. Otra cosa, su esposa era estéril. Escuche esto. Eso me habla de que los hijos, todos los hijos, son un milagro de Dios en nuestra vida. Y Dios decide, dentro de su condición de salud, de esterilidad, Dios decide darle un hijo, permitirle ser madre. Es la decisión de Dios. Otra cosa que me llama la atención. El ángel viene, Dios envía un mensajero y le trae este mensaje, esta buena noticia, esta buena nueva, pero el ángel viene también para darle indicaciones precisas a la mamá. Y le dice: no debes tomar vino, ninguna bebida fuerte, y no debes comer nada impuro, y no debe pasar navaja sobre su cabeza.
Vea todo esto. Y ya aún más le agrega el propósito que Dios tiene para este pequeño. Y dice, el niño será un nazareo. Es decir, un consagrado, una persona que hace voto de consagración delante de Dios, porque iba a ser apartado para cumplir un propósito específico de Dios, y este fue Sansón. Sansón, uno de los 12 jueces de Israel en la época de los jueces. En ese tiempo hubieron 12 jueces, 12 líderes que sacaron de una situación complicada y apremiante al pueblo de Israel. El primero de ellos, Otoniel, y el último de ellos, de los 12, fue Sansón. No olvidemos que pasando por en medio hubo una mujer juez de Israel, Débora. Y entonces estos son los antecedentes de uno de los jueces de Israel, Sansón. Y me llamó mucho la atención, hermanos. ¿Qué me llamó más la atención de todo esto? La preocupación que Manoah siente cuando recibe este mensaje. Su esposa le dijo, vino un ángel y me dijo esto y esto. Y vamos a ser papás. Y entonces vea usted la actitud de Manoah. Y ahora Dios, y le dice, Señor, permite que ese ángel regrese y nos dé instrucciones precisas de cómo vamos a criar a este pequeño. Y mire usted cómo Dios le concede, Dios escucha su oración, escucha su petición y Dios le concede este deseo. Y el ángel, el varón, regresa y nuevamente le confirma y le dice, como usted ya escuchó, y él le dice, dinos cómo tenemos que criarlo, qué tenemos que hacer. Y como ya leímos, le dice, tu esposa debe seguir las instrucciones que yo le he dado. Y esto es muy bonito, hermanos, esto que es una historia, que es un libro histórico, que es una narrativa, pero que sin embargo podemos sacar enseñanzas bien importantes de esto. Y creo que muchos y muchas de nosotras nos ubicamos un poquito o un mucho en la posición y en la necesidad de Manoah. Cuando en algún momento nos enteramos que íbamos a ser padres, que Dios nos había dado el privilegio, la bendición de embarazarnos, quizá vino a nuestra mente esa preocupación, esa responsabilidad tan grande de decir, wow, qué bendición, pero oh Dios, ¿qué vamos a hacer con este niño? El día de ayer en la escuela para padres, en este primer tema, se tocó un tema muy importante, hermanas, hermanos, del cual tenemos que tomar conciencia siempre. Debemos tener claro y presente siempre que estamos como padres, como matrimonio, como familia, bajo el diseño perfecto de Dios. Y como ayer nos enseñaron, Dios planeó, Dios diseñó, nació del corazón de Dios la formación, la creación de dos seres humanos que se unen y vienen a formar un matrimonio y que de ahí se desprende la familia. Y entonces el diseñador de el matrimonio, de la familia, de la maternidad, de la paternidad es de Dios. ¿Y con qué propósito lo hizo Dios? Sin duda, hermanos, para nuestra bendición. Para que nosotros fuésemos mayormente bendecidos. Y los que tenemos el privilegio, hermanos, y la bendición de ser padres, sabemos la felicidad que agrega, que llega a nuestra vida cuando nos convertimos en padres. Entonces el propósito de Dios siempre va a ser bueno. Siempre va a ser para nuestra bendición. Otro propósito también que Dios tenía era multiplicar la raza humana, preservar la especie humana en el plan perfecto de Dios. Entonces, hermano, el que usted y yo tengamos esta bendición, hayamos sido bendecidos ya con los hijos que hayamos decidido tener, tenemos que tener siempre claro que esta bendición
nació, viene del corazón de Dios. Por otro lado, también hay otro ejemplo que me llama la atención al poder tomar conciencia, al poder reflexionar de a veces la responsabilidad tan grande que tenemos para desempeñar cierto trabajo, cierta función, cierta asignación que Dios nos dio. Y ahorita estamos hablando de la responsabilidad de ser padres. Pero hay otro tipo de trabajos que Dios nos ha encargado que también llega el momento en que decimos, oh Dios, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces también me llama la atención, seguramente ustedes ya tiene presente este ejemplo también del rey Salomón. Recuerde usted cuando Salomón tiene que tomar el lugar de rey porque David ya no está en condiciones, David muere y él tiene que asumir el trabajo, el papel y la función de rey de Israel. Y Salomón, a pesar de que tenía la formación, tuvo el ejemplo del rey más conocido, el segundo rey del pueblo de Israel, el rey David, quien llevó al pueblo a la época de gloria, a la época de grandes victorias al pueblo. Y Salomón tenía ese ejemplo, tenía esa escuela, tenía esa herencia de parte de su padre. Y aún así, me llama la atención cuando Salomón busca a Dios y Dios, conociendo su corazón, habla con Salomón a través de un sueño y le dice, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y ese es el ejemplo por excelencia de la sabiduría. Y Salomón se siente impotente, se siente incapaz de gobernar a toda una nación. En ese tiempo el pueblo había crecido demasiado. Y aún cuando tenía buena escuela, buena herencia, reconoce que no tiene la capacidad, que no tiene la suficiente competencia para gobernar correctamente al pueblo. Y entonces dice, Dios, dame sabiduría. Y esto le place a Dios, le complace a Dios. Salomón pudo haber pedido otras cosas también importantes y trascendentes para gobernar a un pueblo, para una persona que está en un lugar de autoridad como rey de una nación. Pudo haber pedido, número 1, que el Señor entregara siempre a todos sus enemigos. Número 2, pudo haber pedido riquezas. Cuanto más ricos eran los reyes en ese tiempo, más poder tenían. Número 3, pudo haber pedido más vida, larga vida, y no sé, pudo haber pedido otras cosas, pero en ese momento se me ocurren esas 3 cosas que eran muy importantes para un rey. Sin embargo, Salomón no lo hizo así. Dijo, Señor, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque sabiendo, amadas hermanas, que a través de la sabiduría, que teniendo la sabiduría divina, él podía conseguir las 3 cosas que acabo de mencionar. Someter, conquistar a sus enemigos, obtener más riquezas y tener una vida plena. Entonces, eso es muy importante. Entonces, me llama la atención eso, como Salomón, en lugar de pedir otras cosas, y Dios le dice, por cuanto no pediste ni esto, ni el otro, pediste sabiduría, ahí te va Salomón. Y además de que te doy sabiduría, te voy a aumentar tus riquezas. Y vea el plan perfecto de Dios, hermanas. Ese es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo, que seguramente también usted ya lo escuchó, es cuando otro de los reyes, el rey Josafat, en 2 de Crónicas 20:12, usted puede leerlo con más calma. Josafat se ve presionado, se ve en una situación complicada a causa del ataque de los diferentes pueblos enemigos. En este caso fueron los amonitas y los moabitas. Y entonces se ve ya en una situación tan apremiante que Josafat, siendo el rey de Israel, escuche esto, analicemos esta situación de un rey. O sea, no era cualquier persona, no era
uno de sus participantes de su ejército era el mismo rey. Y entonces, mire lo que le dice. Usted puede leerlo, 2 de Crónicas 20. Le voy a resaltar solamente el 12, el versículo 12 del capítulo 20. Cuando Josafat reconoce su impotencia, su incapacidad, reconoce que él no va a poder hacer nada. Y mire, dice, 2 Crónicas 20, 12, dice: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Decía que me llama la atención la actitud de humildad de estas personas que he mencionado, del rey Josafat, del rey Salomón, de Manoah. Se requiere humildad en nuestro corazón para reconocer que hay cosas que no podemos resolver, que no siempre tenemos la capacidad para enfrentar situaciones de tan grande responsabilidad. Y en este caso estamos hablando de guiar a nuestros hijos y de criar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Entonces es una de las cosas que a mí me llama la atención, hermanos. De repente ver que en la iglesia siempre se han preocupado y se han ocupado nuestros pastores, nuestros líderes, en que la gente tenga enseñanza, tenga instrucción, tenga preparación, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y podamos cumplir el propósito de Dios conforme a su plan perfecto y en el rol que nos ha tocado desempeñar en nuestra familia, como padres, como madres, como esposas, como esposos, como hijos. Y todo está en la palabra. Y entonces, como siempre hemos dicho, amados hermanos, no se estudia, no hay escuela secular donde usted pueda ir a estudiar para ser padre. Y lo hemos mencionado ya varias personas. Hay profesiones, hay oficios para los cuales sí hay escuelas. Pero para la asignación más grande y la responsabilidad más grande que tenemos, no hay una escuela secular, no hay una escuela como tal. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios sabemos que existe un manual y existe toda una escuela en el manual del diseñador. Dijimos entonces desde un principio que nuestra familia, que la maternidad y la paternidad nace del corazón de Dios. Él es el diseñador, Él es el creador. Lo leímos ayer en Génesis 1, 27 y 28. Y usted puede leer todos los antecedentes en Génesis. De Él nace, de su corazón, no lo inventó nadie más. Entonces, como tal, como el creador, como el diseñador, Él tiene el manual. Y mire que esto es algo de repente que nos causa un poquito de conflicto, porque habemos gente que somos flojos para consultar los manuales. Pongamos el ejemplo, hermanos, de los aparatos eléctricos que tenemos en casa. Por ejemplo, un refrigerador. Llega el refrigerador nuevo y todos los aparatos vienen acompañados del manual del diseñador, del manual que hizo la gente que lo inventó. Y entonces ahí enseña y especifica la forma en que usted tiene que usar ese aparato para sacarle el mejor provecho, para obtener los mejores beneficios. Pero a veces somos tan, número 1, flojos, número 2, acelerados, que dices, no, yo ya quiero conectarlo, yo ya quiero ver cómo se ve colocado en su lugar, y hacemos de lado el manual y de repente se nos empiezan a complicar las cosas. Es que no enfría bien, es que yo no sé cómo hace los hielos, es que yo no sé por qué esto. Y es simplemente el resultado de no consultar el manual del usuario. Y entonces, esto es la palabra de Dios, hermanos. Esto es la Biblia, el manual del
creador, el manual de quien diseñó a nuestra familia, a nuestro matrimonio, y ahí están todas las indicaciones precisas, concisas, para que usted y yo podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra familia. Por eso el ángel le dijo a Manoah: tu esposa, ustedes deben hacer lo que ya les he dicho. Y entonces a veces nos preguntamos, hermanas, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? Y en esa falta de dependencia de Dios, hermanos, hermanas, a veces acudimos a personas que tienen muy buena intención, que nos aman mucho, pero que no tienen la mejor respuesta para nuestra necesidad. A veces acudimos a nuestros padres. Es bueno, ellos tienen ya la experiencia, criaron muchos hijos y pueden darnos un buen consejo. A veces acudimos a amigos que también nos aman, que tienen buena intención y pueden darnos también un consejo, pero no siempre es el mejor. O incluso a veces acudimos a gente profesional en la materia, un psicólogo, un pedagogo, y también es buena la instrucción que nos pueden dar, pero no siempre es la correcta. Por último, a veces como papás, preferimos ahorrarnos, repito, el escudriñar la palabra, el saber qué dice Dios para solucionar tal o cual problema en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y queremos ir directamente con el pastor, ¿no? Y vamos con él y le planteamos nuestra necesidad y pues el pastor, con todo su amor, con toda su buena intención, tratando de cumplir la función que Dios le puso a hacer, pues nos da el mejor consejo, por supuesto, y basado en la palabra. Pero no es responsabilidad de nuestro pastor decirnos qué exactamente vamos a hacer. Esto tiene que venir de parte de Dios. Y entonces a veces hasta metemos en problemas a nuestros pastores, porque queremos que ellos nos solucionen la vida, nos solucionen nuestros problemas, cuando somos nosotros quien debemos aprender a depender de Dios y poder nosotros tener ese trato, esa dirección personal de parte de Dios para solucionar nuestros problemas. Cada familia es un caso. Cada persona es un caso especial. Por eso tenemos que tener ese trato y esa dirección personal con Dios. Y entonces, amados hermanos, hay tantas cosas tan bonitas, tan hermosas, tan valiosas en la palabra de Dios, que instruyen, como dice Pablo hablando a Timoteo, que la Biblia, que la palabra de Dios, que las escrituras han sido diseñadas para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para equiparnos, a fin de que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios esté enteramente preparado para hacer toda clase de bien. Y es entonces ahí donde Dios nos da las instrucciones y la enseñanza necesaria. Después de analizar estos ejemplos, hermanas, de estos tres personajes, ojalá usted pueda analizarlo más profundamente y Dios le dé entendimiento, Dios le dé sabiduría, Dios le dé revelación para poder extraer esa verdad que edifique nuestra vida a través de estas historias. Y también podemos recordar y tener siempre presente, hermanos, esas son historias del Antiguo Testamento que comentamos hace un momento. Pero también existe una porción importantísima, clave en el Nuevo Testamento. Y la escribe Santiago. La epístola universal de Santiago. Y todos no lo sabemos. Si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. Pídasela a Dios, el cual dice, le va a dar la sabiduría de manera generosa, sin menospreciar a nadie. Si alguien tiene falta de sabiduría, demándela de Dios, pídasela a Dios. Él se la va a dar. Dice, sin reproche alguno, dice una versión, y otra dice, sin menospreciar a nadie.
Y a veces me lleva a meditar en esta porción de la Biblia, que a veces no nos atrevemos, hermanos, a pedir un consejo, a demandar de Dios sabiduría o buscar la sabiduría en alguna fuente, porque creemos que lo sabemos todo. Porque nos da pena que se dé cuenta la gente que no tengo la capacidad para solucionar tal o cual problema con mis hijos. Y entonces nos quedamos callados y eso demuestra la falta de humildad, la falta de interés o el que nos puede dar pena. Que nos vean menos porque no sabemos, no tenemos la capacidad para solucionar todo. No, nadie lo sabemos todo, hermanos. Por eso Proverbios mismo dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. No te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todo lo que hagas. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y Él nos va a dar la solución, hermanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me encanta el tema de la sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, demándela de Dios. Y esa sabiduría que Dios ya nos dio, hermanos, que Dios ya nos dio a través de su palabra. Y uno de los libros que está lleno de sabiduría, de códigos de sabiduría para nuestra vida diaria, de códigos de ética familiar, es el libro de Proverbios. Pero justamente, amados hermanos, como decía hace un momento, nos da flojera leer el instructivo. Nos da flojera buscar esas perlas de sabiduría, porque hay que buscarlas. Hay que ir por ellas. Y el libro de Proverbios es uno de los libros que usted siempre va a encontrar esos códigos de sabiduría. ¿Qué es el libro de Proverbios? Esto lo enseñamos en el instituto. Vamos analizando libro por libro. Y es importante saber, le voy a decir a grandes rasgos qué es el libro de Proverbios. La palabra proverbio significa dicha, dicho, máxima o refrán. El autor de este libro es Dios. El escritor, Salomón, en la época de la monarquía y cuando él estaba en una dependencia total de Dios. Por eso es que Dios le da sabiduría y él escribe muchos proverbios, muchos dichos, muchas máximas, hablando de poesía, llenos de sabiduría. El propósito de este libro, el mismo libro lo dice, para que adquieran sabiduría. Y yo les pregunto, ¿cuántas conocemos bien el libro de Proverbios? Les hemos invitado, hermanas, en algún momento les dije, Proverbios tiene 31 capítulos. Además de su porción bíblica, en el programa que usted lleve, lea un capítulo diario de Proverbios. Y que en ese conocimiento que vamos adquiriendo, hermanos, Dios nos dé revelación y traiga sabiduría a nuestras vidas. Y ahí vamos a encontrar, ahora no me va a dar tiempo de especificar tanta sabiduría que viene en el libro de Proverbios. Sin embargo, quiero de manera rápida poder hablar de Proverbios 9 del 1 al 18. Usted léalo en casa, hermana. Prométame que usted lo va a leer, lo va a meditar y le va a pedir a Dios que nos dé esa revelación acerca de esta porción bíblica. Proverbios 9 del 1 al 18, le voy a leer solamente una partecita. Dice, la sabiduría hizo una casa y le puso 7 columnas labradas. Hizo además una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran. La sabiduría. El libro de Proverbios presenta a Cristo como nuestra sabiduría. Y me gustaría que más adelante se pudiera seguir compartiendo con las mujeres todos estos códigos de sabiduría para nuestra familia. Hay códigos de sabiduría para el liderazgo, para la familia, para todo momento. Proverbios tiene sabiduría. Y quiero decirles rápidamente de las 7 columnas que describe
Proverbios 9. Se los voy a comentar rápido y resumo en los 7 puntos juntos. En el hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento y unas partes en arameo, en el hebreo cada palabra, hermana, tiene 5 o 6 significados por lo menos. Entonces esta palabra sabiduría, les voy a decir 7 tipos de sabiduría que son estas 7 columnas. Número 1, la sabiduría sakal, la palabra sakal con K, y quiere decir entender, sabio, prosperar, sabiamente, comprensión, instruir, prudente, habilidad y enseñar. Y así cada palabra, cada columna es un tipo de sabiduría. Y este tipo de sabiduría, la primera, nos sirve para tener éxito en todo lo que hagamos. El primer libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 5, hermanos, nos habla y nos dice que donde quiera que Saúl enviaba a David a la guerra, David tenía éxito. Y es ahí donde se describe este tipo de sabiduría. ¿Por qué David era tan exitoso? En todas las batallas, en todas las guerras que él enfrentaba, donde lo enviaba el rey Saúl, dice que en todo él tenía éxito, salía victorioso. Porque tenía David como escogido de Dios esta sabiduría, la sabiduría sakal. Y entonces nos ubicamos en ese contexto, en este tipo de sabiduría. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotras como mujeres no queremos ser exitosas en todo? Que todo lo que hagamos en nuestra vida podamos ver el éxito, podamos ver la victoria de Dios sobre nuestra vida. ¿Quién no anhela? Sería un tanto tonta mi pregunta si yo les dijera, ¿quién no desea tener hijos exitosos? ¿Quién no anhela tener hijos que vayan de victoria en victoria? Pues todas, este tipo de sabiduría la necesitamos. Reconozco que necesito este tipo de sabiduría, que también además nos lleva para entender la palabra. En Nehemías 8, del 12 al 13, dice que así que todos se fueron y organizaron una fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. Allí la palabra entendido es la sabiduría sakal. Y entonces, analizamos, meditamos, ¿quién no desea tener esta sabiduría? Para que podamos entender, para que podamos aprender la palabra de Dios. Algo que no es fácil. Las cosas espirituales hay que discernirse espiritualmente. No se trata de llenarnos de conocimiento, sino de tener sabiduría, tener comprensión, tener iluminación de parte de Dios. Y que cada palabra, hermanos, que podamos recibir nosotros leyendo directamente la palabra o las enseñanzas que recibimos de manera grupal, hermanos, queden aquí. Primero entran por nuestros sentidos, bajan a nuestro corazón, a nuestro espíritu, se vuelven una revelación, una palabra rema en nosotros y entonces produce fruto. Entonces, si usted me dice, hermana, es que yo de plano no entiendo nada, es que usted puede darme 20 prédicas y yo no le entiendo nada, entonces usted está necesitando urgentemente este tipo de sabiduría. Y es la sabiduría también que nos lleva para alabar al Señor. Y por eso el Salmo 47:7 dice, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Ahí la palabra inteligencia es la sabiduría sakal. Y entonces esta sabiduría nos ayuda para que con entendimiento, hermanas, elevemos nuestra alabanza al Señor. Para que nuestra alabanza le sea agradable y no hacerlos por rutina, ni de labios para afuera, ni según las costumbres del mundo, sino sea una alabanza auténtica, genuina, que llegue delante de Dios en aroma grato. Esta es la sabiduría sakal. Con esta simplemente, hermana,
de las 7 columnas, de las 7 tipos de sabiduría, Señor, yo demando, yo te pido, por lo menos esta sabiduría. Nos faltan 6 más. Si Dios nos permite más adelante, ya sea que su servidor o alguna de nuestras hermanas pueda continuar con esta enseñanza, porque necesitamos conocer la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos conocer, tener las herramientas que Dios nos ha proporcionado, que Dios nos ha dado y sujetarnos a ellas. Justamente como el ángel le dijo a Manoa, tu esposa, ustedes tienen que seguir las indicaciones que ya les di. Ahí están, hermanas, las instrucciones precisas para que nosotros seamos los mejores padres, los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos. Pero a veces ignoramos toda esta información. Yo creo que con esto me quedo y yo le invito, amada hermana, con ese corazón, hermanos, que tenemos como servidores del Señor, con la responsabilidad que Dios nos ha dado de poder compartirle a usted la palabra, de poder instruirle, hermana, es nuestra responsabilidad, pero su responsabilidad es recibir la palabra, escucharla, guardarla, practicarla. Y como dice Santiago, no se conformen con ser oidores de la palabra. No sean oidores olvidadizos. No echen en saco roto, hermana, lo que uno les comparte. Por más sencillas que puedan ser nuestras exposiciones, porque efectivamente, hermanas, no somos los mejores predicadores, no somos los mejores maestros, lo reconozco, pero buscamos de Dios para poder transmitirle una palabra que edifique su vida. Recíbala, es su responsabilidad. Guárdela, practíquela. Que produzca fruto en su vida, esa sí es su responsabilidad, hermana. Y si usted tiene la diligencia de seguir aprendiendo más de la palabra, tiene una mente abierta, un espíritu abierto, un corazón abierto para seguir recibiendo de Dios, hágalo con humildad, hermanos. Y Dios va a premiar esa perseverancia, esa fidelidad, esa disposición, ese buen corazón que usted tiene para recibir su palabra. Bendigo su vida, hermana. Le amamos profundamente. La gente que nos atrevemos a pararnos aquí y compartir una porción de la palabra con usted, le amamos profundamente. Y anhelamos que Dios cumpla el propósito que tiene en su vida, que Dios cumpla el propósito que tiene para sus hijos, hermanos, y que el día que Dios nos llame y nos demande el trabajo que hicimos con nuestros hijos, podamos presentar buenas cuentas delante de Dios. Le abrazo con mucho cariño y deseo que la bendición de Dios, que el Espíritu Santo guíe su vida y le siga llenando de sabiduría. Bendiciones, querida hermana. Ha sido un deleite el poder, ¿verdad?, tener un tiempo de alabanza y haber escuchado la palabra. Gracias, Elsa, por esta palabra que tú has traído a las mujeres Monte de Sión. Seguimos recibiendo, seguimos creciendo en la palabra, escuchando la voz de Dios y viendo cómo el Señor tiene cuidado de nosotras, de nuestras casas y de nuestras familias. Esperamos que esta reunión haya sido de edificación para tu vida y para todas las que se han conectado. Sigamos, ¿verdad?, estando pendientes de las reuniones que se realizarán en esta semana. Estemos ahí checando nuestros celulares para que recibamos quizá en algún momento el que podamos introducirnos a las reuniones. Así es que estemos atentas y que Dios les bendiga. Es un placer haber estado juntas.